Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Sánchez. Yo soy investigador de INIA, actualmente integrado en CSIC. Y bueno, yo lo que venía era contar humildemente pues una serie de programas europeos que creo que tienen relación con lo que están haciendo aquí en Menorca y más en estas jornadas. Yo soy habilidosísimo en avanzar mucho la presentación, con lo cual lo que haré será incidir en aquello que creo que es más importante y lo que vea que tal, pues simplemente lo comento de pasada. La idea un poco es explicar el por qué salen estas iniciativas de los programas europeos, en primer lugar. En segundo lugar, explicarles básicamente un programa que es EJP Soils, otro que es Misión de Suelos y otro que es el que me voy a centrar más, que es justamente el partnership que estamos preparando de agroecología. Les contaré un poco hasta dónde hemos avanzado con este programa, que está todavía, como luego verán, en operación, está en diseño, y un poco en qué instrumento se va a basar este partnership, que básicamente una de las cosas muy importantes es los Living Labs, los laboratorios vivientes, que es un instrumento en donde tanto la misión de suelos como el propio partnership van a incidir. Yo creo que merece la pena el pararnos un poquitín ahí y contarlos un poco mejor. Y luego, pues, en dónde estamos con este partnership, para que ustedes pues tengan un poco, o tengáis por la perspectiva de ello. Y luego, algunas recomendaciones desde el punto de vista nacional. Yo soy copresidente de la propuesta del partnership y también soy punto de contacto nacional. Esto de hoy, aparte de ser un honor el venir aquí, es un deber. Porque justamente hay que ir preparando a la comunidad científica y a la comunidad en general para que cuando el partnership sea una realidad, que lo será en el año 2024, estemos preparados todos para justamente llegar al nivel y poder competir en igualdad de condiciones con otros países y, sobre todo, ir montando pues justamente lo que estáis viendo aquí en estas jornadas. Es algo que está ocurriendo en otros lugares, en toda Europa, porque, como veremos ahora, pues esta transición es muy importante. Yo solamente como soy investigador, pues me he permitido hacer la única transparencia científica que voy a presentar, que básicamente esto no es mucho lío, no voy a explicarla bien. Lo único que voy a decir es que esto es el Mediterráneo, esto es lo que son flujos de nitrógeno en el Mediterráneo, y simplemente por decir, comparar cómo estábamos en los años 60-90 a cómo estamos actualmente, nuestra población ha aumentado al doble, pero, sin embargo, la cantidad de nitrógeno que metemos por vía de fertilizantes de origen fósil se ha más que triplicado. Además, como tenemos un desacoplamiento de la producción agraria con la producción ganadera, a su vez tenemos que además ponemos más fertilizantes orgánicos sobre algo que ya también estamos sobredimensionando. Como consecuencia de eso, pues vemos ahí que el exceso de nitrógeno, que es lo que aparece rayado, pues lo tenemos en que realmente pues, se ha multiplicado en 3,4. Esto es una situación que ocurre en el mundo mediterráneo, sobre todo porque es la ribera norte, somos nosotros, hay que decir, no hay que culpar a nuestros vecinos del sur, y viene debido a la intensificación y a la manera que hacemos las cosas. Esto realmente ocurre en muchas zonas, nosotros somos conscientes de que esto ocurre, hay incluso zonas locales donde ya vemos que ha habido muchos problemas, donde incluso ya el consumidor está diciendo, oiga, yo ya no le compro según determinadas zonas porque a lo mejor usted está explotando mal a los inmigrantes que vienen a llevar las explotaciones, y además usted pues no va muy bien ambientalmente y ya me fastidia el tenerle que comprar. Incluso ya está viendo consumidores que dicen, oiga, yo aquí no quiero comprar de esta zona o no quiero comprar determinadas empresas de estas determinadas zonas. Esto es una reflexión general. Pero nos sirve bien de introducción para decir por qué la Unión Europea está muy preocupada en hacer desarrollos de programas de investigación. ¿Por qué? Porque dicen, yo ya tengo el marco político, en el sentido de que soy consciente de que estas situaciones no son tolerables. Y entonces ha establecido toda una serie de estrategias, que son todas las que aparecen a la derecha, que dice que emanan del Green Deal, que son por la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad, la estrategia del suelo, todas son leyes muy recientes, y lo que marca son objetivos muy claros de disminución de pesticidas,
de disminución de fertilizantes de cara a 2030 y 2050 y de apoyo a la producción ecológica, etcétera. Y luego, obviamente, hay instrumentos como la nueva CAP que justamente van en esta dirección, es decir, cómo apoyamos esta transición. Pero, desgraciadamente, hay un factor adicional y es que, como estamos viendo en la jornada que hemos visto hoy, hay dos cosas que nos faltan. Una es, en parte, desconocemos cómo hacer esta transición bien. En primer lugar, porque en general, pero luego hay que adaptarla al territorio y, como hemos visto, es complicado, muy complicado. Y además, incluso la ciencia no puede apoyar siempre, no tenemos respuesta para apoyar esto. La Unión Europea es consciente de este problema y dice, yo quiero apoyar la investigación que sea necesaria para hacer esto. Y de ahí vienen estas iniciativas que responden también un poco a la inmediatez con la que se quiera jugar. Y ahora por eso he presentado 3 programas que creo que van en esta dirección de degradación temporal. La primera es EJP Soil. Esto es un programa europeo en el que participan 26 organismos de investigación de 24 países. En España estamos participando en él básicamente el CSIC y con apoyo de algunas universidades, pero básicamente el partner que juega español en este programa es el CSIC. Ellos este programa ha identificado estos problemas que hemos hablado un poco, es decir, oye, yo sé que tengo, por la intensificación que he tenido, pues sé que mis suelos no están bien, sé que a su vez esto influye finalmente en la biodiversidad, no solamente biográfica, sino también en la diversidad en general, y yo sé que soy consciente de que esto tengo que arreglarlo. Y entonces lo que se hace en este programa es, en primer lugar, el buscar, digamos, herramientas más inmediatas para solucionar este tipo de problemas. Es decir, no se parte de una visión integral, pero sin embargo se actúa sobre todo en la dirección de los suelos agrícolas y muy en concreto pues en determinadas técnicas y cómo ir avanzando en ellas, compilar la información, porque otra también una cosa que ocurre, lo hemos hablado hoy también en la comida, una de las cosas que ocurre es que ni siquiera tenemos unas bases de datos bien recogidas sobre nuestros suelos, o sea, desconocemos cosas muy básicas que parece que son increíbles, pero es la verdad. En muchos sitios desconocemos realmente cómo está la situación, aunque vemos por los indicadores que tenemos que la cosa no va bien, pero desconocemos bien los procesos y sabemos cómo arreglar determinadas cosas, pero también sabemos que incluso esas técnicas que tenemos para solucionarlas, sabemos que hay que adaptarlas al territorio y esa adaptación requiere jugar justamente en el territorio. O sea, ahí sabemos que pues, ahí están los cultivos cubiertos, sabemos muchas cosas ya, pero sabemos bien que cuando llegamos al terreno, eso hay que adaptarlo adecuadamente. Sabemos también que haciendo estas prácticas más sostenibles, también consigues muchas sinergias. Es decir, que sueles tener muchos beneficios. También a veces aparecen efectos adversos indirectos, todo hay que decirlo. No todo es tan bonito. En el sentido de que a veces por hacer un beneficio, yo qué sé, por decir algo, en el control del aumento del carbono en el suelo, indirectamente puedes llegar a provocar, pues por mala práctica o porque no lo has tenido en cuenta, pues a lo mejor puedes tener algún problema en cuanto a emisiones de efectos de gases de invernadero o incluso lisificación de nitratos en el suelo, que al final pues, te lleva a impactos en la agricultura. Y todo eso, por eso digo que es muy importante, aunque conocemos la teoría, la práctica hay que llevarla al terreno y en el terreno no todo es tan sencillo y esto hay que evaluarlo. Y es un poco lo que hace este programa. Esto es muy importante. Fijaros en Europa que tenemos una diversidad pedoclimática enorme y obviamente lo que vale para arriba, vale para la parte de norte de Europa, no nos vale a la parte sur y viceversa. Y nos cuesta además muchas veces entender bien los problemas que tienen los del norte y a ellos les cuesta mucho entender por qué nosotros nos pasan las cosas que nos pasan, pero van a las dos direcciones. Yo siempre digo que esto es bidireccional. Y como ya decía, pues hay una serie de lagunas del conocimiento y también lagunas en cuanto a la aplicación de ese conocimiento en el territorio. Solamente una pincelada en esta dirección. El otro gran programa que va un poquito más allá
porque intenta ver justamente tener en cuenta estos impactos, pero ya no solamente con la agricultura. Esto está viéndolo ya en concreto con el suelo en general, y bien sea un suelo urbano, un suelo rural, y entonces es otra perspectiva. Ellos, el mundo agrícola, como comprenden justamente en qué situación nos encontramos, le dan mucha importancia, de tal manera que cuando dicen ese objetivo que dice crear 100 laboratorios vivientes y faros para ayudar a la transición hacia unos suelos sanos de aquí a 2030, eso es agrícola. Pero el programa en sí no va a ser solo agrícola. Y entonces lo que hay es que esto está marcado también en el programa Horizonte Europa y pues piensan que habrá que se aportarán 320 millones de euros. Ha salido la primera convocatoria recientemente y entonces esto ha sido una convocatoria un poco piloto. Y ahora, eso que dice ahí, laboratorios vivientes y faros, lo dejo apuntado. No se pierdan ustedes el próximo capítulo cuando avance en la presentación y no se me aburran mucho. Y estas son pues, las cosas que preocupan, ¿no? Certificación, el cómo acumular el carbono orgánico en el suelo, evitar el sellado del suelo con menor laboreo, reducir la contaminación, la erosión, biodiversidad, y un poco reducir la huella europea en los suelos en general y un poco aumentar el conocimiento de la sociedad de suelos. Es un poco el programa general. Y dicho esto, me voy ya a mi terreno. Y aquí estamos en la propuesta de este partnership, que como dices, lo que se trata es de acelerar la transición agroecológica. ¿Por qué? Porque, ¿qué diferencia hay entre este programa y los demás? Pues que los demás están más bien dirigidos hacia el suelo, con aplicaciones inmediatas, y aquí lo que se intenta es ser consciente de que realmente para avanzar más eficazmente hay que mirarlo de una forma mucho más integral y no podemos tener la ciencia solo viéndola desde nuestra torre de marfil, lo digo yo que soy investigador, sino que tenemos que estar mucho más conectados con la sociedad y hacerla entender bien en qué estamos y a su vez entender bien lo que la sociedad demanda y además ser suficientemente humildes como para dejarnos enseñar por gente que también está en el terreno y que ha aprendido mucho en el terreno en este tiempo. Yo vengo de un centro de investigación y yo veo, tenemos fincas experimentales y nuestras fincas experimentales en general viven de espaldas al agricultor. Están más cercanas a veces a la empresa en sí y a la propia investigación, como no, pero muchas veces el agricultor no suele aparecer por allí. O sea, señal de que lo que hacemos es prácticamente irrelevante para el agricultor y solamente le influye indirectamente a posteriori. Yo pienso que eso es una cosa que este programa intenta evitar. Entonces, por poner un poco en el marco en que se crea este partnership, hemos dado el marco teórico, el marco legal o el marco estratégico de la Unión Europea. El siguiente es que hay un comité que se llama SCAR, que es un comité permanente sobre investigación agrícola. Quien está aquí presente son los ministerios de los diferentes Estados miembros, más la Unión Europea. La Comisión Europea, y esto lo que hacen es dirigir la investigación agrícola y, por ejemplo, cuando salen las convocatorias de Horizonte Europa o de cualquier programa marco europeo, no todo sale de aquí, pero de aquí sale mucho. Sale básicamente las líneas de investigación en grande que luego hay que desarrollar. Entonces, este comité permanente decidió en algún momento que esto de la agroecología era un tema muy importante que había que impulsar. Y por eso crearon un comité estratégico que es de agroecología. Yo soy uno de los tres co-chairs, los tres copresidentes de este grupo estratégico, junto con un compañero alemán, que es Nicolas Tinois, que aunque es francés, pero trabaja para el gobierno alemán, y Thorsten Roel, que es danés, y yo mismo. Y lo que voy a presentar, de todas maneras, no es el trabajo de nosotros tres, es el trabajo de muchísima gente, entre otros de gente que está hoy en la audiencia, como Enrique y como Marta, que han estado codo a codo trabajando en esto. En total habremos trabajado, a total como unas 180 personas, calculamos más o menos, han trabajado codo a codo en hacer lo que voy a presentar. En primer lugar, también hay que decir que como esto viene de una visión muy estratégica,
también eso significa que el proceso es muy largo. Fijaros que desde junio de 2019 hasta diciembre de 2020 solo se han dedicado un año entero a pensar en si esto merecía la pena y cómo lo deberíamos de hacer. Entonces, el mandato básico es que primero que seamos como un centro que coordine un poco la información y que el debate que se vaya a producir, pero el objetivo real que nos han marcado es el que ponen azulito abajo, que dice, ustedes me tienen que dar en un año el concepto y en otro año la agenda científica. Entonces ya hemos dado el concepto y ahora estamos con la agenda científica, como luego veremos. Si todo sale bien, pues al final tendremos un partnership, que ahora diré un poco de lo que va, de tal manera que durará 7 años, porque una de las cosas que se quiere es que justamente tenga una duración, que es la diferencia que hay de presentarse a proyectos a más corto plazo. Si no, normalmente la investigación, como funciona, es con proyectos de 3 o 4 años y, a cambio, lo que tienes es una fragmentación en parte de los programas y, al final, pues tienes lo que tú has financiado parcialmente y, si tienes suerte, pues tiene una coherencia y luego la Comisión Europea, en el programa europeo, se pega mucho por intentar que el buscar las sinergias entre las cosas, pero no siempre es evidente. Al intentar hacer un programa, dice, yo le doy coherencia desde el principio, yo busco dónde voy y luego hago que la financiación vaya más o menos orientada y que hay una cierta colaboración. Momentáneamente tenemos 27 países entre Estados miembros y Estados asociados a la Unión Europea y contamos con varias cosas. Tenemos, por un lado, los representantes de los países. Hay puntos nacionales de contacto. Yo, en mi caso, coincide que, además de copresidente, pues también soy el punto nacional de contacto para esto. Es decir, que hoy tengo una doble obligación moral y efectiva. Y luego contamos, además, con algunas, como es una estrategia que ha marcado la Comisión Europea, contamos, además, con el apoyo de unos proyectos que se han financiado, no específicamente, pero muy cercanos a la actividad que realizamos. Es decir, que estamos ante un proyecto realmente que la Unión Europea lo ha considerado como muy, muy estratégico. O sea, muy torpes tendríamos que ser para que esto no llegara a ser una realidad después de toda la estrategia que se ha preparado la Unión Europea. Y a la derecha vemos que aparece una lista muy grande de iniciativas y de entidades que están a escala europea y que nos están apoyando con su visión. ¿Por qué? Porque ellos son los que a lo mejor pues llevan redes importantes de cooperativas, redes importantes de agricultores, redes importantes en lo que se refiere a la agricultura ecológica. Gente de la que vamos a aprendemos muchos de ellos y que nos dan consejos y que realmente, además, van a ser cruciales, como luego veremos, para llevar la agenda científica, para decir qué líneas de investigación vamos a desarrollar. He destacado en rojo ERIAF, porque igual que tenemos esto de SCAR, que es el comité científico, el comité que dirige la política científica en tema agrícola, en tema de investigación agrícola, ERIAF es lo mismo para, entre comillas, para la parte regional. Europa ya sabemos que está formada por regiones y, como estamos hablando de un programa que va a tener mucha implicación en el territorio, esto para mí es muy estratégico. Si yo estuviera en una comunidad autónoma, yo soy de Madrid, si yo estuviera en una comunidad autónoma y trabajo para el gobierno, es un centro de investigación perteneciente al gobierno central, a la administración central, si yo estuviera en una comunidad autónoma trabajando para ellos, yo estaría muy interesado en acercarme a ERIAF y ver un poco la actividad que tienen. Mi charla de hoy va a ir apuntando, yo voy a ir dando pinceladas en esta dirección. Esto viene a decir simplemente que es un doble mensaje. Por un lado es que no hemos estado solos, que como digo, estos eran unas 180 personas las que han trabajado. Nosotros lo que hicimos fue crear una serie de grupos de trabajo, que vemos que primero entramos con la conceptualización, segundo en definir necesidades de investigación, después los instrumentos con los que se podían trabajar, después trabajamos en los esquemas de financiación, porque claro, aquí hace falta dinero y la Unión Europea pone un dinero, pero los Estados miembros tenemos que poner otro. Y cuando dice Estados miembros significa la Administración Central,
pero también sus comunidades autónomas o sus estados federales, aquellos que tienen una distribución diferente. Luego también hay que pensar cómo va a ser esta gobernanza. Normalmente esta gobernanza viene dirigida por quien pone el dinero. Quien se va a sentar en la mesa finalmente no va a ser un pobre individuo como yo, sino que se sentará en la mesa los que tienen el dinero, que son las entidades financiadoras. Por ejemplo, en el caso de la Administración Central tenemos dos. Bueno, tenemos tres, pero en realidad en el tema agrícola tenemos dos. Una de ellas es la Agencia Española de Investigación y la otra es el CETI para la parte más de innovación. Y finalmente está el último grupo de trabajo, que es el que pone colaboración, que es justamente el que establece las relaciones con todas esas entidades que aparecían a la derecha, que son un poco las que también en las que nos apoyamos para ir dirigiendo la actividad. Como decía, habíamos hecho, en primer lugar, nos dijeron que en un año teníamos que hacer una prueba de concepto, un concepto realizado, y eso es lo que hicimos. En el año 2021, en diciembre, terminamos esta propuesta. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente dar un poco las pinceladas de esta propuesta. Hablamos de que lo que se pretende es una transformación, o ayudar a hacer transformación, a poner las bases científicas para ayudar a esa transformación. Esa transformación se puede hacer de muchísimas maneras, y entre otras, pues hay un cuerpo, porque esto de la agroecología, pues cada uno tiene su idea de lo que es, pero se ha llegado a un consenso y dice, no, hay suficiente cuerpo científico como para tener claro tres cosas. La primera, unos niveles de esa transición. Entonces, ahí vemos que viene del nivel 0, que dice es que estar como estamos, a hacer unas soluciones incrementales para ir solucionando algún tipo de problema, que es un poco lo que decíamos que hacía el programa de la EJP Soil, o incluso un poco, aunque no exactamente, pero lo que pretendería hacer la misión de suelos. Este partnership lo que dice, no, yo voy a por la transformación, sabiendo lo difícil que es. Entonces yo lo que voy a intentar es, primeramente, tengo que diseñar, contribuir a rediseñar mis sistemas, mis agrosistemas en general, que es un poco lo que hemos visto hoy en la charla anterior del conseller, que se veía que hay que ir un poco en esta dirección. Y eso, como se ha visto, no es fácil y hay que estar pegado al territorio. Desde luego, yo desde Línea de Madrid no les voy a decir a ustedes ni tener el valor siquiera de plantear cómo deberían arreglar ustedes sus problemas, porque lo que lo saben son ustedes y saben además la complejidad que tiene. Y también en el partnership somos conscientes, porque si nos quedamos solamente en el sistema, en el agrosistema, sin ver la conexión con el sistema alimentario, entonces corremos un problema. Y es que tú puedes ser, dice, pues tengo un producto súper fenomenal, pero se lo tengo que vender a alguien. Y además, si no se lo vendo a nadie, yo al final todo lo que he hecho va a ir por tierra porque me van a poner otra actividad y demás. Entonces, esa conexión territorial, no con el sistema alimentario completo, como ya he presentado antes en el Mediterráneo, pero esa conexión territorial sí que la contempla el partnership. Y ir más allá, eso ya no. No contemplamos de ninguna manera el entrar en el sistema, en la transición del sistema nacional. Pero sí el tener las iniciativas locales o regionales suficientes como para el que primero experimentar con la transición, ver qué complejidad hay, qué nos falta de conocimiento y cómo se desarrolla eso adecuadamente en el territorio, eso es una cosa que quiere hacer el partnership. Más a la derecha vemos algo que se llama los 10 principios de la FAO sobre la agroecología. Es decir, esto es una disciplina que está no solo admitida, sino que está apoyada por una institución tan fuerte como puede llegar a ser la FAO. Y en tercer lugar, más a la derecha todavía, tenemos los 13 principios de agroecología, que esto proviene del Comité de Seguridad Alimentaria, y hay un grupo de expertos de alto nivel que justamente hizo estos 13 principios de la agroecología. Lo que vamos es que lo que es muy importante aquí, y esa es la más importante, la diferencia respecto a otros programas anteriores, es que aquí estamos hablando de cosas como el reciclado en territorio, economía circular, protección de la diversidad, búsqueda de sinergias y más aún, estamos hablando de cooperación, de trabajar con multiactores, no solamente
desde la ciencia, sino trabajar con el agricultor, con la empresa, conseguir hacer que toda esta conexión con los ciudadanos, porque al fin y al cabo son consumidores, y que son los que finalmente dirigen un poco el cotarro en la dirección en la que compran. Y, por supuesto, están los temas que antes habíamos dicho, que ha salido también en la última pregunta, que es qué indicadores tenemos para hacer esto. ¿Por qué? Porque efectivamente esto tiene un impacto social, tiene un impacto económico y también tiene un impacto ambiental. Y todo eso también hay que considerarlo y no solamente una parte. Ahí me he detenido. Aquí hay muchas cosas de las que vienen aquí que pone enfoque común. Pero es común a muchas cosas. Pero yo sí que, sin embargo, creo que hay cosas que sí que diferencian un poco la agroecología del enfoque agroecológico de otros aspectos. Y me voy a detener solamente por citar en alguno de ellos. El primero, en adaptar la gestión agrícola al paisaje. O sea, la escala paisajística es muy importante y es lo que diferencia a lo mejor de otras aproximaciones que son más de decir, oiga, en mi finca, ¿qué puedo hacer para que las cosas vayan mejor? Pero esto es decir, en mi territorio, ¿qué puedo hacer para que esto vaya mejor? Y para mí es una cuestión muy importante. La otra que también pienso que es muy importante es la comunicación entre productores y consumidores, por lo que decíamos, y eso también es una diferencia importante en este aspecto. Y luego los estándares sociales y las cadenas alimentarias son sostenibles. Yo pienso que es otra diferencia muy grande respecto a otro tipo de aproximaciones. Entrando un poco más, pues entonces lo que hay es que entre sus objetivos más técnicos, pues tenemos en primer lugar el conocer bien. Decíamos que desconocíamos cómo son estos procesos y los desconocemos a nivel general y los conocemos muchas veces a nivel territorial cómo se enfoca. El otro aspecto que tenemos es el fomento de la innovación local. Y para ello, pues entonces justamente la idea es que si somos capaces de juntar a todos los factores que están integrados en la cadena de valor, será más fácil que las innovaciones lleguen. Si tú dices al agricultor, oiga, ¿usted qué es lo que le preocupa para poder utilizar determinadas técnicas? Y si usted tiene la maquinaria suficiente o qué le falta a usted para que yo le pueda aportar, pues es más fácil. Y por el otro lado, igualmente, si yo produzco, pero luego al final puedo tener una industria de transformación o tal, pues entonces a esa industria hay que preguntarle, pero bueno, como voy a traer un material que no va a ser que usted está acostumbrado a tener, ¿cómo nos adaptamos para que usted pueda hacer esto? Puede trabajar conmigo. El siguiente aspecto es el de flujo de conocimiento y las innovaciones agroecológicas. En el flujo de conocimiento esto es fundamental. Nosotros en Europa, en general, desde hace muchos años, hemos visto la gran separación que hay, y hay muchísimos indicadores que dicen esto, de cómo tenemos separado claramente la fuente de conocimiento y la aplicación. Y entonces, con un sistema donde juntamos líneas, es más fácil que el conocimiento llegue y que el conocimiento se implante. Y luego el último aspecto que hay que explorar y que ustedes están explorando, por lo que entiendo, es justamente este. Eso también lleva al final en que la forma de gobernanza tiene que ser diferente y eso hay que explorarla, cómo se consigue, y también la forma de establecer las estrategias también, en el sentido, pues lo que hemos visto, pues la participación, pues es muy importante, y el saber qué quiere el ciudadano, en qué dirección quiere, porque además, en esto, como todo, cuando hablamos de transiciones, las transiciones y las revoluciones se parecen en algo, y en lo que se parece que al final siempre hay riesgos asociados, y estos riesgos asociados van a ser compartidos. Entonces, en las democracias, lo normal es que esos riesgos que vamos a asumir unos y otros, que seamos conscientes al menos de cuáles tenemos, y segundo, de cómo los vamos a poder compartir entre nosotros. Y eso obviamente también requiere de investigación. Esto va a ser un experimento que vamos a realizar en determinadas zonas piloto y ya veremos. Pero tiene sus riesgos. Aquí me voy a tener muy poquito, porque ya más o menos lo he contado, para no aburrir mucho. El caso es que obviamente esto es una cosa que todo programa tiene que tener su visión, y la visión es obviamente el apoyarse en los principios agroecológicos que ya hemos comentado. En segundo lugar, tiene unos objetivos generales, que simplemente es básicamente establecer asentar los principios agroecológicos en el territorio. En segundo lugar, establecer esas colaboraciones para co-crear, y luego un poco apoyarnos en todo eso que decíamos
al principio, del marco legal o el marco estratégico de la Unión Europea, pues conseguir justamente que reduzcamos efectivamente por los pesticidas, los fertilizantes y también nuestra forma de producir. No me meto ya en los específicos porque de alguna manera yo creo que se comenta. Esto sí que merece la pena. Y aquí me voy a detener porque y además me voy a apoyar en mis propios comentarios, porque esta transparencia tiene una cosa muy lamentable. Y es que está bien, pero no está perfecta. Y hoy cuando me la he visto digo, esto está bien, pero no me gusta. Y entonces la idea es que decimos que lo que queríamos era estrechar las líneas de tal manera que estemos todos representados. La ciencia, la academia, el agricultor, la industria, el ciudadano en general y, como no, las autoridades locales o las autoridades regionales. Hay muchas maneras de hacer esto. Una de ellas, que es la que la Comisión Europea ha decidido que se quiere apoyar en ella, son lo que llaman Living Labs. Y hay otro palabra que se llama los lighthouses. Los Living Labs son laboratorios vivientes y los lighthouses serían como faros. Los Living Labs lo que hacen es justamente esto, es decir, yo estoy en un terreno local, que puede ser a escala de paisaje, o una mancomunidad, incluso a lo mejor una diputación, o una isla, por decir algo, y dice, yo lo que tengo un problema, yo lo que quiero hacer es ver cómo puedo favorecer esta transformación y, pues un poco con el ejercicio que ha presentado antes el conseller de salida, es decir, anda, yo sé que no voy bien, sé que tengo que hacer una transformación, cómo la hago y cómo la implemento. Y además me tengo que apoyar de alguna manera en cómo además hago que lo que que las actividades que realice redunden en el beneficio económico y social, aparte del ambiental, de mi territorio. Y para eso están estos Living Labs. Entonces, que como vemos, pues en primer lugar tienen esta parte de multiactor, la segunda parte que tienen, que es muy importante, es el tema multidisciplinar, y la tercera es que además se llega a cualquier acción que se tenga mediante un codiseño y un codesarrollo. Y como decimos ahí, pues tiene un desarrollo local. Para que no se me olvide, creo que hemos dicho... Yo creo que está dicho todo. Esta transparencia, cuando la entregaremos bien. Esta mañana cuando he visto digo, tiene todo, pero no tiene todo. Y después, esto aquí no me voy a meter. Hay el tema de infraestructuras de investigación. Simplemente aquí doy una pincelada muy pequeñita, y es que, como estamos hablando de escala europea, lo que se considera aquí son simplemente las que son paneuropeas. Entonces han identificado una serie de ellas, que son esas que aparecen abajo. Una de ellas es LifeWatch, es la que se dedica a temas de biodiversidad, porque obviamente aquí va a haber mucha relación con ello. Otra es la de ELTER, que es un poco el ver a una escala grande la parte de monitorización. Y luego hay una que está más relacionada con la evolución de plantas. Yo creo que eso es un poco un efecto, tiene un impacto menor. Y otra que es muy importante, que es ANAE, que son las interacciones sobre planta-atmósfera en mesocosmos en general. Aquí sí que quería partir una lanza, a pesar de todo lo que he dicho al principio, por estaciones experimentales que podamos tener en los centros de investigación. Lo que pasa es que hay que darles una vueltecita. Si estamos orientados de cara a la pared haciendo nuestras cosas, pues nos vale bien para nuestras cosas, pero no vale para la sociedad del todo. Y es fácil, bueno, fácil, no hay nada fácil en el mundo, pero sí que es posible el hacer que esas estaciones experimentales se conviertan en ser faros, en ser lighthouses, con el apoyo, con la ayuda del agricultor y estando más involucrados en el territorio. ¿Por qué? Porque ellos podían probar cosas a escala de parcela o a escala de su finca, con lo que el conocimiento del agricultor asociado podían adaptar perfectamente también su conocimiento al territorio y debatir cómo habría que innovar mejor para cambiar estas acciones. Y no me meto más en esa parte. Entonces dirán, bueno, qué bien, porque esto es una cosa chulísima, yo me quiero apuntar. Pues no, todavía no nos podemos apuntar porque nos queda un poquito de trecho.
Entonces, tenemos el concepto lo entregamos en diciembre de 2021, nos ha revisado la Comisión Europea el concepto y ha sido muy positiva su valoración. Lo único es que tenemos que hacer pequeños ajustes, que como es normal, y tenemos hasta final de mes para poder reaccionar frente a ellos, que en principio no tienen más problema los conceptos, lo que nos han contado. Ahora mismo lo que estamos en una parte muy importante, que es el desarrollo de la agenda científica. Y tenemos, y aquí sí que nos jugamos el bacalao, porque claro, la agenda científica tiene que recoger la diversidad territorial de toda Europa. Y entonces, pero como ya sí que hemos entendido bien que el norte es una cosa y el sur es otra, pues yo creo que no habrá más problema. Pero sí que es importante en donde un poco que esté recogido todo lo que tiene que estar recogido. Y ahí estamos. Ahí lo que vamos a hacer es, con un trabajo muy fuerte que hicimos como hemos visto anteriormente, que es un grupo de trabajo, en los que, como ya digo, pues hay personas que han estado aquí involucradas. Además, yo estoy muy agradecido porque montamos un grupo en España, de tal manera que de los 7 grupos de trabajo codirigimos al menos españoles 4 grupos de trabajo. Entonces, hemos trabajado, yo creo que mucho, y yo diría que hasta bien, en que aparezcan cosas que tenían que aparecer, y además se ha enriquecido también, al salir un poco de la comunidad, pues se ha enriquecido, por supuesto, el debate y con muchas cosas. La idea es que esto va a ser al final un programa dentro del programa europeo de investigación que será una realidad en 2023-2024. Entonces, esto aparecerá como una línea en el programa de trabajo. Dirás, habrá un partnership de agroecología por valor de tanto dinero. Y entonces habrá que hacer una licitación que harán las agencias de financiación, se presentarán en conjunto, como un bloque, y diciendo, oiga, aquí como estos, yo pongo este dinero, usted me pone la financiación adicional, la idea es llegar a los 350 millones de euros en los 7 años, y lo que estamos viendo también es cómo involucramos, al ser tan multiactor, cómo involucramos, además de las agencias de financiación, quién hace también algún tipo de resumen de lo que se realiza científicamente, y luego también cómo nos apoyamos justamente en el trabajo que se realiza en las regiones, que al fin y al cabo es el trabajo más importante, porque esto va a tener, toda la investigación que se realice es investigación que se va a realizar muy localmente o muy regionalmente. Y entonces lo que tenemos, como también más cofinanciadores, tenemos que ver en el modelo de gobernanza cómo hacemos que entren, además de toda la parte de innovación, toda la parte empresarial, que también pueden entrar, por ver cómo lo hacemos. Y ya entro en mis 2 últimas transparencias. Ya está, nada, porque estas las vamos a matar pim pam. La idea es, hasta ahora, esto es lo que tenemos. Nosotros la idea es que nosotros en abril vamos a entregar un primer borrador para que la comunidad amplia nos lo critique y que amplíe, lo amplíe con su visión. Entonces vamos a hacerlo además de una forma muy estructurada. De hecho, lo que vamos a hacer en primer lugar es hacer que haya vamos a hacer como un evento en donde digamos, oiga, que nos ponemos en marcha. Y luego va a haber una plataforma donde también el público pueda hacerlo, aparte de que todas esas iniciativas paneuropeas que hemos visto, pues van a estar colocadas. Los bloques, como ya digo, pues están la Aceleración de Transición Agroecológica, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. En eso, en cada uno de ellos, pues tenemos cosas que preocupan. Ahí vemos, por ejemplo, en la primera parte va muy asociada a lo que son modelos de negocio territoriales y a las innovaciones tecnológicas que hacen falta para adaptar justamente para poder hacer la transición. La adaptación y mitigación al cambio climático, como ustedes lo conocen bien, no voy a meterme para nada y así avanzamos. Y luego es muy importante esta parte también. Hay una parte de gobernanza, desarrollo de políticas, de justamente cómo jugamos con los datos, cómo los ponemos a disposición de todos, que hoy en día está muy fragmentado y es un problema muy serio. Y además es de una forma muy heterogénea, y eso pues, es una cosa también que habría que hacer. Y luego, como es un desarrollo de esto, pues cosas como que también han salido hoy en la charla de conseller. Hemos visto cómo jugamos con los instrumentos de financiación públicos y privados justamente para ir poniendo un poco la zanahoria para ir dirigiendo las cosas en la dirección adecuada.
Y esta es la última de verdad, de la buena, que es un poco los próximos pasos nacionales. Entonces, hasta ahora nosotros, la comunidad sí que científica, no amplia, pero sí, por supuesto, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, elementos clave científicos saben que esto existe, y les dimos una pincelada en su momento diciendo, oiga, que nos ponemos en marcha. Ahora que nos toca es justamente el hacer grupos espejo nacionales en donde tengamos una serie de actores que nos contribuyan a hacer permear todas estas cosas y que permeen en la comunidad científica para que de momento esté preparada. Esa es la primera cosa que nos toca hacer. La segunda es identificar estos living labs y lighthouses, que tenemos cosas, en general, en todo el territorio nacional, que se parecen mucho a esto, pero a lo mejor no lo son del todo y sobre todo no están completamente homologados. Entonces, una de las cosas que yo digo que es aconsejable es el que una vez que se tiene el concepto y ya se está un poco, se tiene trabajado sobre ello, merecería la pena el contactar con la red europea de Living Labs y decir, oiga, yo tengo esto, yo estoy trabajando ya en esta dirección y dígame usted cómo me ve. Si me ve muy cerca o me ve muy lejos de lo que usted entiende por un Living Lab o no. Porque en algún momento, para poder competir bien dentro de este programa, esto es necesario. Que alguien, yo por ejemplo, según mi madre, yo tengo mucho pelo, tengo ojos azules y soy altísimo. Pero nadie me acredita que me diga esto. Entonces, pues esto es un poco igual. Nosotros en casa sacamos mucho pecho, pero a lo mejor de cara al exterior no estamos tan fuertes como nos creemos. Y entonces eso merecería la pena en un momento determinado una evaluación de esto. Y por supuesto, desde cada de las autoridades locales sí que merecería la pena a lo mejor meter un poquito de dinero semilla para que esto, porque esto requiere iniciativa, requiere tal, pues a lo mejor si yo fuera una comunidad, fuera consejero, pues sí que daría un poco de dinero para poder ir en esta dirección. Y luego la búsqueda de financiación, que eso, pues hemos ya hablado con la agencia va a decir que sí, seguramente de un dinero importante. CEDETI ya también, que es la parte de innovación, también lo hemos comentado, es un proyecto, ellos este programa todavía, por la visión que tienen de la agroecología, no piensan que la parte de innovación pueda ser tan importante. Cuando vean lo importante que yo estoy convencido de que cambiarán de opinión. Y luego las agencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Junta de Andalucía está ya está en ello, o sea, porque justamente han avanzado mucho y tal. Y yo espero que con la charla de hoy, no eso, pero por lo menos el haber sembrado la semilla sí y contribuir un poco, pues sí que podemos realizar. Y aquí me quedo, no les doy más el rollo. Hola, muchas gracias por tu presentación. Tengo, dos curiosidades que puede ser que me se han escapado durante la presentación. Uno, no entendí si hay un sistema para identificar cuál empresas o cuál fincas en España y en otros países se definen agroecológica. Y no sé si era una parte de vuestro trabajo, pero como habéis hablado de agroecología, me imagino que algunas veces habéis tenido que identificarlo y sabemos perfectamente que hay una definición a nivel, por lo menos, de Naciones Unidas. Y una otra curiosidad es sobre cómo habéis gestionado, sobre todo en el último proyecto que has mencionado, los procesos de co-creación. Si había algo de concreto, alguna metodología concreta que habéis utilizado. No, esto empiezo por la primera parte, por el tema es la visión agroecológica, decimos. Si tenemos una, hay muchas iniciativas, lo que sea, y no lo hemos hecho nosotros, sino que esto existe y se está haciendo por fuera, porque nosotros lo que hacemos es, nuestra misión en esto es, usted hágame el concepto, no usted, sino con la comunidad, y hágame el concepto de cómo tendría que ser este partnership. Es verdad que hay otros proyectos que están asociados a esta iniciativa, que por debajo, por así decirlo, que van en esta dirección. Más que decir que finca es agroecológica, porque una finca por sí mismo no puede ser agroecológica, es el territorio, por ejemplo, por decir algo, en producción ecológica.
hay muchas veces, viene el agricultor, hace todo lo que tiene que hacer y lo hace fantásticamente bien y cumple con toda su normativa de producción ecológica. Si tú tienes al lado a alguien que está haciendo otro tipo de práctica agrícola en tu territorio, cuando lo que tú puedes encontrarte perfectamente al lado cuando está haciendo al lado tuyo, tú lo que te puedes encontrar es que cuando llega la hora, como ha ocurrido en ocasiones, aparte de que hay veces que hay fraude, pero otras veces lo que hay es que como se exporta mucho el producto ecológico hacia el norte como no se fía de nosotros, como también es normal, pues lo que hace es que en ver qué trazas tienes tú de pesticidas o tal. Entonces dice, ahí va, tú has producido en ecológico, pero ojo, mira lo que tienes aquí, mira lo que tienes aquí, mira lo que tienes aquí. Entonces a lo que voy es que una finca puede ser de producción ecológica, pero la agroecología implica un territorio e implica una manera también de hacer cosas. No solo es la técnica, y eso que quería diferenciar entre la aproximación de JP Soil o la propia emisión de suelos con respecto al programa este. Este programa justamente busca una visión más integrada y porque la transformación no la puedes hacer con una sola finca o por muy grande que sea. La tienes que hacer con tu territorio y con tu territorio apoyando entero. Tiene que apoyar, por supuesto, el agricultor, pero también te tiene que apoyar tu ciudadano. Como hemos visto aquí, que en las preguntas que habéis hecho, que dices, hombre, ¿qué pasa que entonces un poco con el producto local? Pero ya hemos visto que si dices, joder, si tú me incides mucho en el producto local, entonces, ¿qué pasa entonces con el abastecimiento? O sea, estos juegos en territorio se van a producir. Y no hay una metodología, que también yo voy ya ligando con la segunda parte. No hay una metodología que diga lo que sea bueno para hacer aquí, en Madrid no va a valer. Cuando hagamos este ejercicio en Madrid será muy diferente, porque en Madrid tenemos los urbanitas, entre los cuales me encuentro yo, y es otra manera de funcionar. No, o yo mismo me he perdido. Es la segunda parte. Mi opinión, sí. respecto a la tuya, cuando vamos a decidir algunas cosas. ¿Hay un mediador entre todos? Que Claro, esto... ¿Quiere colectar todo lo que va a escribir o hay uno que va a saltar en esto, como todo en la vida, tampoco es un arte. Yo, por ejemplo, tengo un amigo mío que se dedica justamente a muchos de esos de programas de desarrollo rural o incluso a grandes iniciativas. Por ejemplo, en una comunidad está ahora en la zona del Turia y está justamente trabajando con esto. Y es un arte. Yo le he visto operar y yo reconozco que yo no valdría, porque justamente pasa esto. Son muchos intereses diferentes y lo que hay que hacer es ver cómo se combina todo esto. Pero no hay una metodología. Existe, porque es la manera de cómo tú tienes que crear un entorno en donde la gente puede decir lo que tiene que decir, tú tienes que moderar y tienes que decidir, hay maneras de llevar ese debate, pero como los interlocutores van a ser diferentes en cada territorio y los intereses también van a serlo, es como los experimentos. Yo siempre digo que los resultados que tenemos son válidos para las condiciones experimentales con las que hemos trabajado. En cuanto salimos de esas condiciones experimentales, los resultados que tenemos dejan de ser válidos. La metodología es válida, pero hay que adaptarla. No sé si me he respondido. Gracias. Pues muchísimas gracias. Intervenciones, agradecer. Al contrario, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.